Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a iniciar la 8ª temporada de la NutriCharla de la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México, y hoy me acompaña un excelente máster de la nutrición clínica, Jesús Ramón Altamirano. Él es nutriólogo clínico de ADE. Nos ve desde y nos acompaña desde Tepic. Bienvenido, Muchas Jesús. gracias. Gracias. Un placer estar ahí con ustedes y saludarte de nuevo. Y qué bien, hace ya tiempo que no nos hemos conectado. Sí, ya teníamos tiempo sin hacer estas actividades. Algunas de estas actividades que nos encanta transmitir de información. Y bueno, hoy vamos a hablar precisamente de la nutrición y síndrome de Down, en pacientes síndrome de Down. Vamos a hablar un poquito de generalidades, un poquito también tu experiencia ante estos pacientes y algunas recomendaciones para algunos colegas, ¿verdad? Bueno, pues iniciamos. ¿Cuál es, digamos, el diagnóstico o cuáles son las cuestiones, manifestaciones clínicas que pudieras mencionar ante un paciente, ante un cliente, un paciente que cursa el síndrome de Down? Que nos pudieras ir comentando para ir agarrando ahí el tema. Sí, mira, dentro de las manifestaciones más notables en un paciente con síndrome de Down, tenemos el puente nasal comprimido. También la anatomía de su cara, un poco más redonda o chata, como normalmente lo podemos llamar. Lengua hipotónica podría ser también, o las comisuras la comisura labial hacia abajo. Son de las más frecuentes o recurrentes que podemos notar en un paciente con síndrome de Down. Sí, las que podemos ver y a simple vista decimos, ok, este paciente tiene este síndrome. Excelente. Bueno, ahorita, si alguno de los que nos está escuchando y viendo tiene alguna duda, alguna preguntita, pues por aquí nos la puede ir pasando en algún chat o un mensajito para si se las puede resolver, ¿verdad, maestro? Sí, claro. Fíjense que desde hace ya algunas temporadas hemos mencionado esta pregunta en donde, ¿cómo es que surge tu, digamos, interés ante este tipo de pacientes? Sí, mira, actualmente tenemos muchos pacientes ya en una edad avanzada que tienen síndrome de Down con muchas comorbilidades asociadas al mismo síndrome que padecen, ¿sí? Entonces, ahí se ve el interés de nosotros como profesionales de la salud en que decimos, a lo mejor en edad de la niñez, no, pues la familia o los papás no suelen llevar en este caso, a sus hijos con síndrome de Down al nutriólogo, ¿sí? Mm, Pero ya en una edad avanzada donde este paciente con síndrome de Down ya tiene una diabetes, ya tiene una cardiopatía, ya empieza a presentar dislipidemias. ¿Por qué? Por el mismo deterioro de su estado de salud o su organismo, es ujú. cuando ya entramos nosotros como profesionales de la salud a tratar de apoyarlos un poco. Sí, este tipo, como te digo, estos pacientes ya los vemos en un hospital ya con alguna comorbilidad, hospitalizados, Ujú. ¿sí? O en la consulta externa, que ya es un poco más complicado, pues porque ya tienes que ver el síndrome con una comorbilidad asociada y a veces también en pacientes que se trabaja más que nada con la familia, Mm. porque muchas veces el paciente no sabe, no te entiende, no habla, sí, entonces es trabajar más que nada con papás, abuelos, familiares, los que estén al cuidado de este paciente. Bien. Bueno, una de las preguntas que a lo mejor ya gran parte de la área médica lo conoce, pero sería bueno mencionar. ¿Desde qué etapa de la vida, desde que está en la pancita de la mamá, o desde qué etapa se sabe que ya cuenta o tiene el síndrome de Down? Sí, mira, puede haber un diagnóstico prenatal y Ujú. postnatal.
¿sí? El prenatal hablamos de, puede ser en el primer o en el segundo trimestre. En el primer trimestre hablamos de una translucencia nucal, es el estudio que se hace, ¿sí? En el primer trimestre. En el segundo trimestre hablamos ya de una biopsia de vellosidades. Esto pues hay que tener en cuenta y explicarle, en este caso el área médica, a los papás el riesgo que conlleva, ¿no? Ya es algo invasivo, donde se va a tomar una biopsia al feto, entonces ya ahí se tiene que explicar bien cuáles pueden ser los riesgos de estos dos estudios y ya el familiar va a decidir, ok, lo realizamos, no lo realizamos o nos esperamos al nacimiento para tratar de hacerle las pruebas, que ya postnatal, ya después de que este bebé nació, tenemos dos tipos de pruebas, la amiocentesis, perdón, que esta se realiza en la semana 16 a la 20, o tenemos otro marcador que se toma en la semana 9 a 13. ¿Sí? Eso ya sería postnatal. Ya, excelente. Entonces, bueno, dentro de esos principios que mencionas, bueno, pues como cualquier paciente, seguramente pues tiene algunas comorbilidades. ¿Cuáles son las más frecuentes que has notado? Las más frecuentes, mira, pueden tener, hay estudios, hemos notado varios aquí en el hospital, pero hay estudios que nos dicen que este tipo de pacientes con síndrome de Down pueden tener en un 3.6%, perdón, epilepsia, trastornos de la conducta, ¿sí? Un 17%. ¿Por qué? Porque no tienen la buena el buen acompañamiento, pues, Okay. el área psicológica, médica, un psicólogo de educación especial, ¿sí? Que les enseñe un poco a cómo convivir o a cómo relacionarse. Entonces puede haber demasiados pacientes con trastornos de la conducta, anemia, un 19% nos dicen los estudios, pacientes con vitiligo, pacientes con miopía o astigmatismo, por lo mismo que la alteración que ellos están teniendo. Sí, o sea, no hay, digamos que desafortunadamente cursan ya con este síndrome, pero digamos que los aíslan, ¿no? Que gran parte de los pacientes son aislados, pues por cultura, por diferentes factores, hasta incluso hasta económicos, ¿no? En la que Sí, no. a lo mejor porque la familia no tiene cerca un centro Uh-huh. de desarrollo que los apoye un poco con el tratamiento o con la estimulación que estos niños deben de tener desde temprana edad para que puedan aprender a leer, a escribir, a valerse por sí mismos. Que tenemos pacientes que sí lo hacen, pero la mayoría de los pacientes con síndrome de Down son dependientes de sus familiares al 100%. Entonces eso complica un poco más el tratamiento. Sí, y bueno, y parte de esos tratamientos, pues a veces, por ejemplo, ¿tú qué has notado, qué resultados has notado durante esas intervenciones que has podido lograr ahí en el hospital? ¿Es el hospital general, el hospital del IMSS? Ajá, yo trabajo en el Hospital General del Iste, aquí en ¿Viste? Tepic, uh-huh, Ok. en el Iste. Bien, entonces los resultados que has obtenido, digamos que te han llegado pacientes con desnutrición, supongo, que te han llegado con alteraciones de la glucosa, pues digamos, con patologías crónico-degenerativo, ¿no? Que al final, pues tienes que tratarlos. Sí, claro, ya te enfocas más en esa diabetes, en esa hipertensión. Y fíjate, hablando sobre desnutrición y obesidad en el síndrome de Down, la mayor parte de los pacientes presenta una obesidad. Si tú te fijas en la calle, la mayor parte de las personas que ves con este síndrome de Down van a tener un sobrepeso, una obesidad a simple vista, pues que no ocupo ser nutriólogo, no ocupo ser del área de la salud para notar que hay un sobrepeso o una obesidad.
y es muy frecuente en los pacientes. ¿Por qué? Por la misma cultura alimentaria que tenemos en casa. La mamá no le entiende qué quiere, eh, hace berrinche, o a lo mejor por tenerlo calmado, de que no ande tan hiperactivo, como no sé, no puede colorear o no le puedo poner a escribir o hacer algo. Ok, pues ten un dulce, ten unas papas, ten algo con que lo pueden tener un poco más tranquilo y Sí. sentado viendo la tele, una película. Entonces, se ve mucho la obesidad en pacientes con síndrome de Down por esto mismo, pues, porque como no hay una educación o no llevan un acompañamiento, tanto el paciente como la familia, hay una mala educación nutricional. Y entonces, el gran parte de tu trabajo es la parte educativa. Tienes que no solamente educar al paciente, tú educas al paciente con síndrome de Down o tienes que capacitar a toda la familia. ¿Cómo está ahí? Se capacita a sus tutores, a los cuidadores Ujú. principales, ¿sí? Porque como te digo, la mayor parte de los pacientes, a un paciente con síndrome de Down no le puedo decir, oye, a ver, esta es una zanahoria o vas a comer 5 cereales, vas a comer una grasa, porque no me va a entender. Son muy pocos los pacientes que sí tienen un desarrollo para escribir Ok. o para entender, pues. Entonces, realmente me traen al paciente a mí a la consulta, yo lo peso, lo mido, pero casi la interacción, el 80% viene siendo con el familiar. Sí, a Sí. ver, dígame el recordatorio, ¿qué le dio de comer? ¿Qué le dio de desayunar? ¿Cómo eh, lo nota usted con ansiedad o con mucha hambre, con poca hambre? Sí, Ujú. más que nada es educación nutricional a los padres para que los padres puedan aplicarla en el paciente con síndrome de Down. Sí, tienes mucha razón. Y aunque bueno, hay pacientes, seguramente sí los hay, sí, sí existe pacientes con síndrome de Down con un, eh, digamos, sistema cognitivo o de comprensión cognitiva bastante elevada, o sea, son con gente que sí comprende, que incluso hay hasta escuelas, ¿no? Donde los capacitan para labores, ¿no? Sí, Incluso claro, laborales. sí, claro, aquí son muy pocos. Yo personalmente conozco solo a dos pacientes con síndrome de Down aquí en Tepic, que sí ellos estudian, una pacientita va a la preparatoria, ¿sí? Entonces sí puede llevar su vida en cierto punto normal, Sí, porque sí se le dio el acompañamiento desde pequeña, pues, claro. su seguimiento a este síndrome. Pero la mayoría de pacientes que me ha tocado conocer o atender, sí, es más que nada atender, la atención hacia los familiares. Muy bien, Ramón. Ah, ¿cuáles son los retos que has tenido con este paciente, con esos pacientes Los retos, más el, grandes? de los principales, ah, el consumo de frutas y verduras, podría ser. No lo consumen. Digo, es No, complicado. es un poco complicado y los papás manifiestan un poco complicado el hacer que el niño coma unas verduras al vapor, como una ensalada con fajitas de pollo. Ujú. Entonces se vuelve un poquito complicado eso. ¿Por qué? Porque le gusta más otro tipo de comidas, pues a las que está acostumbrado, a las mejor a las que estuvo acostumbrado, y como no me entiende que tenemos que hacer un cambio por su salud, Ujú. entonces se me vuelve un poco complicado el quitar esas papitas o esas galletas y sustituirlas por una colación de pepino con jícama, un ejemplo. Sí, Así es. entonces este es el cambio de hábitos, es el reto yo creo que más grande en el paciente con síndrome de Down, que realmente no podemos tener la interacción con el paciente. No, pues es que realmente, Ramón, maestro Ramón, realmente este tipo de pacientes se debe tratar como cualquier otro niño normal, es decir, desde la lactancia es completamente factible, ¿no? La Sí, lactancia, claro, todo eso. sí, claro. Mira, tocas un punto muy importante. En cuanto a la lactancia en pacientes con síndrome de Down, eh,
hay un estudio aquí en México que nos dice que solo el 63% de los niños con síndrome de Down se les da una lactancia materna. Mm, ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay obviamente un menor apego sí. a la lactancia debido a que a veces los niños con síndrome de Down o los pacientitos con síndrome de Down nacen con alguna malformación congénita. Ujú, ¿Sí? Que les dificulta a lo mejor un labio leporino, que les dificulta la succión, ujú, ¿sí? O lo que te comentaba de las manifestaciones clínicas, que sus comisuras están un poco caídas. ujú. Entonces también la posición a la hora de que hay que enseñar a la mamá cómo acomodar a este bebé para que haya una buena captación del pezón y una buena succión de leche, ¿sí? También algún niño con síndrome de Down que nace prematuro o Ujú, incluso la depresión materna, ujú. ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? La mamá decidió no hacer el estudio prenatal porque había riesgos de aborto, porque había riesgos de infección, lo que el médico le haya comentado como una consecuencia de este estudio. Nace el bebé, le dan el diagnóstico de síndrome de Down y entra la mamá o los papás en una depresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué voy a hacer? Es un mundo nuevo, he escuchado o he visto que la vecina tiene un hijo que le hacen bullying o que no va a la escuela, que no habla. Sí, entonces todo eso se viene a la mente de la mamá y hay una depresión materna que también influye en la producción de leche. Claro. Sí, entonces en este caso de la lactancia materna sí hay mucho conflicto porque por estas situaciones a veces no se les da la lactancia materna correctamente. Correcto. Sí, desde inicio. Entonces, para ir finalizando la charla, Master, tú evalúas, haces una evaluación nutricional, igual, ¿cuál es tu método? ¿Cuál es el método que se utiliza para igual el mismo que cualquier otro paciente o tiene unas Sí, sí, características? sí. No, no, no. El diagnóstico, la evaluación nutricional se hace igual que cualquier otro paciente. Si adulto, pues tomamos mentroprométricos, laboratoriales, recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo y su plan de alimentación. Si es niño, mismos cálculos, percentiles, sí, porque al final de cuentas solo hay, Ujú. es, sí, a nivel neurológico, pues. Sí, ¿Sí? No es como algo que afecte a lo demás, ¿sí? Y pues ya hay que cuidar si el paciente tiene una diabetes, una hipertensión. Es muy común que los pacientes o la mayoría de los pacientes tengan enfermedad o desarrollan enfermedad celíaca. Entonces ya si lo desarrollan, pues cuidar esos aspectos del gluten. Sí, pero la evaluación nutricional es igual que cualquier igual. paciente, sea niño o sea adulto, ya nada más el plan de alimentación, cuidando si tiene alguna comorbilidad o no tiene nada, o ninguna, perdón, entonces ya de ahí depende el plan de alimentación. Excelente, maestro. Bueno, pues para ir finalizando, ¿qué recomendaciones les darías a los colegas nutriólogos, nutricionistas que quieren entrar a este mundo de la nutrición clínica enfocado a este tipo de pacientes? De mis recomendaciones, siempre apóyense con el área psicológica. Ujú. Sí, aquí les platico cómo lo manejamos. Tenemos psicólogo en el turno, entonces, ¿qué hacemos? Ok, yo ya di mi plan de alimentación, yo ya dije a lo mejor el paciente tiene sobrepeso u obesidad y es diabético, pero veo que los familiares o los papás ocupan ese apoyo, ¿sí? O ese seguimiento por parte de psicología para poder llevar un buen apego a mi tratamiento nutricional. Sí, al final de cuentas, cada profesionista de la salud, como, como su nombre dice, somos expertos en nuestra área. ¿Sí? Yo no me voy a meter en el área de psicología o en el área de medicina. Yo me Sí, enfoco en mi área, que es nutrición, y los interconsulto a psicología solicitando que haya un apoyo sí, en este proceso. Sí, incluso si ustedes ven que el paciente a lo mejor no le está atendiendo ningún internista y en los últimos laboratoriales vieron que la glucosa y la hemoglobina glucosilada están elevadas, ok, lo derivo al internista, ¿sí?
a lo mejor no es diabético, pero hay un descontrol que el internista, más vale que el internista lo detecte a tiempo, sea permanente o sea pasajero, y ya este, se puedan tomar las acciones Mm. correctas con el paciente. Entonces, siempre, siempre apoyarnos con nuestros colegas, ya sea el área médica, el área psicológica, y eso nos va a ayudar a tener un mejor apego en el tratamiento y pues ser pacientes, porque es una de las consultas más complicadas, porque pues tienes que cambiar ahí casi los hábitos alimenticios de toda la familia. De todas, exacto. Sí, Excelente, maestro. Antes de irnos, voy a invitarles a los que nos están por aquí viendo y escuchando. Quiero invitarles al 8º Congreso de Nutrición Clínico Deportivo, que será llevado a cabo en Puerto Vallarta, México. Es el día 7, 8 y 9 de junio. Por ahí el programa se va a hablar de nutrición en el fútbol, nutrición enteral, nutrición en paciente quemado, ayuno y dieta cetogénica. Se va a hablar también de etiquetado y ingredientes críticos, psicología en la nutrición, nutrición en deportistas de combate y nutrición en running. Por ahí en las páginas de Socinu, dentro de todas nuestras redes sociales, se encontrarás información. El lugar sede es en el Hotel Bamar Vallarta. Y, y bueno, nos complace mencionar que nos avala el Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición, así como el Colegio Mexicano de Nutricionistas y el Colegio de Nutrición y Dietistas de Nayarit. ¿Ok? yes. Pues aquí el máster es el presidente del Colegio de Nutriólogos y Dietistas de Nayarit. Sí lo dije bien. Sí, 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 ya. Ok. Pues muchas gracias y estamos entonces atentos, muchachos, para la próxima NutriCharla que vamos a tener próxima semana. Y te agradezco mucho, Jesús Ramón Altamirano. ¿Tienes nombre de artista? Nada más el nombre. Gracias y nos vamos en la próxima. No, gracias a ti por la invitación y espero les haya servido un poco la charla a los asistentes. Muchas gracias. Seguramente sí. Gracias, Master. Hasta luego. Buenas noches. Bye.